Y son las 7 en punto aquí en el estudio de radio. Comienza un día nuevo. Hoy es el lunes, el 12 de septiembre. Bienvenido a otra nueva semana. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Conjuntamente, usted y yo vamos a dar la honra y la gloria a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial, a Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Créelo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Tócame, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, cántale a Él, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh Dios, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. No es más, Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor.
Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, amén. Muévete en mí, muévete en mí. Dile, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Deja que el Espíritu del Señor se mueva. Sí, pon tus manos en tu mente, en tu corazón y dile, Espíritu, muévete. Oh, toca mi mente, toca mi corazón y muévete con tu poder. Oh, aleluya. Sí, Señor, deja que el Espíritu de Dios se mueva. Tropezado, todavía mis culpas se notan en mis pies, pero sin dudas he aprendido que soy mejor cuando en mí llevo fe. Sé que la vida nos premia, nos quita, pasa sin decirnos la hora y el día, se ríe, se llora, se sufre, se canta, pero todos vivimos cubiertos por el mismo sol. Por el mismo sol, un testigo soy de vivir perdido en la oscuridad, y con tu llegada trajiste claridad a un corazón que en penumbra estaba. Un testigo soy envuelto en tristeza, bañado en soledad, no tengo palabras para descifrar lo que era mi vida antes de tu llegar. Antes de tu llegar, he tropezado al ver a mis pies, cuenta te darás que he sanado, porque vino alguien a traer felicidad. Siento que mis culpas fueron perdonadas, he vuelto a renacer, y hoy mi corazón comienza a crecer. Un testigo soy de vivir perdido en la oscuridad, y con tu llegada trajiste claridad a un corazón que en penumbra estaba. Un testigo soy envuelto en tristeza, bañado en soledad, no tengo palabras para descifrar lo que era mi vida antes de tu llegar. Antes de tu llegar, he tropezado. Envuelto en tristeza, bañado en soledad, no tengo palabras para descifrar lo que era mi vida antes de tu llegar. Antes de tu llegar, he tropezado.
Padre, gracias por darnos la oportunidad por estar esta noche en la transmisión de una nueva semana con el Señor. Te agradecemos que nos hayas cargado y nos hayas llevado a donde estamos hoy, esta noche. Gracias por una nueva semana en la cual tú nos vas a bendecir. Y te pedimos, Padre, la sabiduría, fuerza para nuestros líderes en el mundo para que puedan tomar decisiones correctas conforme a tu voluntad. Y te pedimos que esta noche tu palabra se llene los corazones que se abren para recibir de ti. Te pedimos ánimo, te pedimos fortaleza para todos aquellos que hoy se encuentran en circunstancias difíciles de la vida. Te pedimos sanación para los que están enfermos. Y que tu palabra sea la luz que esta noche va a brillar en las vidas de todos aquellos que están caminando por la oscuridad. Que tu palabra ilumina el camino de todos ellos. Te pedimos tu bendición y te agradecemos. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Necesitada me encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer, muestra el camino que debo seguir, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Entre los hombres, tú sabes, Señor, que hoy está peor, es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez.
día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz mi nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz mi nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Amén, aleluya, tremenda canción. Y el final, quiero que aprendas también a perdonar. Dios nos perdonó y entregó a su Hijo a la cruz. ¿Qué más para nosotros para perdonar a las personas que nos hirieron? Amén, en el nombre de Cristo. Y tenemos cumpleaños. Que queremos dar las felicitaciones con mucho amor, mucho cariño. Y la semana pasada estaba de cumpleaños Jutmar Fanait en Bonaire, y hoy está de cumpleaños nuestra gente de Antriol, Bonaire, Shermel Soliana.
está de cumpleaños hoy. Muchos saludos, que Dios les bendiga con muchísimos años más de buena salud, que la prosperidad sea en tus vidas. Y saludos también para Shirley Soliana en Montreal. Especialmente para ustedes tengo esta canción. Barro en tus manos, yo quiero ser.
somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, 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 somos del Señor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando
sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Tremenda canción, Bautízame, Señor. En la próxima canción la vamos a dedicar a Sara Betancourt y su familia, Luz Marina Blanco y su familia. La vamos a dedicar a José Bridgewater, Janet y Justin, Adeline y Seti La Cruz. Y le vamos a dedicar también a Greta Sánchez y Rose Celestine. Que Dios les bendiga y que tengan una bendecida semana, una semana de victoria especial para ustedes. Cuán grande es Dios. Brillando el Rey está, vestido en majestad. Se alegra la creación, se alegra la creación. En luz rodeado está, la oscuridad se va. Y tiembla ante su voz, tiembla ante su voz. Cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Final, bendita Trinidad, tres en uno son, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande
verán cuán grande es Dios. Amén, aleluya. Dios es tan grande. Pero escuchando esta canción me ocurrió algo. Que Dios no es que Dios es grande, tan grande que eso surpasa nuestro entendimiento. Pero Dios es fiel también. Y lo podemos ver, por ejemplo, en la vida de Job. El enemigo llegó en los cielos y dijo a Dios: ahí en la tierra hay alguien que es fiel a ti, pero voy a quitar todo para que Él te vaya a decir: te voy a dar la espalda. Pero Dios es tan fiel que Dios dijo al enemigo: ok, haz lo que tú quieras, pero no toques a su alma. Y después Dios devolvió todo a Job. Y Dios devolvió todo, pero más que Job tenía en su vida. Tan fiel y tan grande es Dios. La próxima canción la voy a dedicar a Bernadette Damasco, a nuestras hermanas de la Iglesia Evangélica La Puerta en Amsterdam Norte, en Kampen, en Utrecht. La voy a dedicar a Patricia Iglesias, Irvin y Ruli, Albertus y también a Jennifer y Geoffrey. Para ustedes, Dios es fiel. Estoy comenzando a reflexionar. Estoy aturdido en mi realidad. He dado cabida a algo real, mucho más que verdad. Su amor es tan grande que no tiene fin. Es incomparable, no hay nadie igual. Es tan poderoso que puede llevar a un lugar celestial. Dios es fiel. Si mi Dios es fiel, puedo gritarlo: Dios es fiel, Él es fiel. Si mi Dios es fiel, mi Dios siempre ha sido fiel, mi Dios siempre ha sido fiel.
fiel. Estoy convencido de este amor, de toda mi vida Él toma control. Su fidelidad está a mi alrededor. Nunca me ha dejado su gran compasión. Dios es fiel, si mi Dios es fiel, puedo gritar, Dios es fiel, Él es fiel. Si mi Dios es fiel, mi Dios siempre ha sido fiel, mi Dios siempre ha sido fiel, Dios ha sido fiel, y mi Dios es fiel. Si mi Dios es fiel, puedo gritarlo, Dios es fiel, ha sido fiel. Si mi Dios es fiel, mi Dios siempre ha sido fiel, mi Dios siempre ha sido fiel, ha sido fiel, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Sí, Dios es fiel siempre. Él estará fiel. La próxima canción la vamos a dedicar con cariño y bendiciones a Gladys Koch, Gladys Carrasco y su familia, a la familia Barbosa. La vamos a dedicar también a Eric y Mirla Soleana, especialmente para ustedes. La próxima canción. Y el Espíritu Santo inunda de alegría este lugar. Usted se puede mover ahí con todo su sabor. Vamos, vamos latinos. Iglesia Latina. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Oh, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome,
primer amor, para envolvernos en una atmósfera de romance, de amor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Baila con el Señor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. 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 Que me hizo probar las cosas que mi alma no quería tocar, las penas, angustias, rechazos, insultos, persecuciones, cargado lleno de preocupaciones y de lucha, agobiado de amargura. Yo le pregunté al Señor por qué me trajo a este mundo. Arrodillado yo le dije, mejor quítame la vida. Y él me dijo, yo te amo, sigue avanzando, que estoy contigo. No desmayes, no te rindas, no
a mitad del camino, aún con barreras y tropiezos te digo, ve hasta el final. No desmayes, no te rindas, aunque te encuentres triste y afligido, sigue luchando contra el enemigo, ve hasta el final. ¿Será que tengo derecho a protestar? ¿Será que a Jesucristo yo lo puedo juzgar? No hay nadie, ninguno, aunque esté triste y lleno de lamentos. No importa si estoy en malos momentos, yo sigo buscando su camino. Del cielo te agradezco, mi gran rey, que algo me recordaste, que el que venció fue Cristo porque luchó y hoy es Señor de señores. Fue abatido y humillado, luego exaltado y hoy sigue vivo. No desmayes, no te rindas, no te detengas a mitad del camino, aún con barreras y tropiezos te digo, ve hasta el final. No desmayes, no te rindas, aunque te encuentres triste y afligido, sigue luchando contra el enemigo, ve hasta el final. Sigue avanzando, que estoy contigo. Y él me dijo, yo te amo. Sigue avanzando, que estoy contigo. No desmayes, no te rindas, no te detengas a mitad del camino, aún con barreras y tropiezos te digo, ve hasta el final. No desmayes, no te rindas. Tremenda canción, tremenda canción. Vamos a preparar la prédica de esta noche. Hoy toca turno a siervo de Dios Antonio Herrera. Pero primero vamos con otra canción especialmente para nuestra gente de Venezuela, para tía Mireya y la familia Natale en Caracas, Natalie Flores en Corro, Jessica Benaria en la isla de Margarita, y también la vamos a dedicar a Armando Rincón y Jessy Perota, Adorable Salas, Natalie Dejón, y la vamos a dedicar también a Francisco Dejón y su familia. Y la voy a dedicar también a mi suegra Ivy Rogers y mi suegro Amirko Papá Winkler. La voy a dedicar a Marcelo, Juni su casa, Fernando y Erika, a Dani, Kilian y Kiara, especialmente para ustedes. La próxima canción, a ver si les acuerda esos coritos. Recordando aquellos
Cristo me libertaré, así lo dice el Señor. Los gaiteros del Caribe le cantamos con amor. Libre, me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Si recuerdan aquel coro, fue de mucha bendición. Mi casa está edificada en Cristo mi Salvador. Si te paras en la roca, de seguro vencerás. No te pares en la arena, muy pronto te caerás. Edifiqué una casa sobre la roca la edifiqué. Era Cristo la roca, el fundamento de nuestra fe. Edifiqué una casa sobre la roca la edifiqué. Era Cristo la roca, el fundamento de nuestra fe. Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca. Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca. Como ríos de agua viva, corren por todo mi ser. Los gaiteros del Caribe le cantan a Cristo el Rey. Me despido en este canto con una gran bendición. Que esa fuente de agua viva siga fluyendo a millón. Corre el río por todo mi ser, como corre el río por todo mi ser. Es que yo confío en Cristo mi Rey. Es que yo confío en Cristo mi Rey. Como río de agua viva, Santa María lo llevo dentro. Confirma en este momento, Espíritu Santo el derramamiento. Como río de agua viva, que Santa María lo llevo dentro. Confirma en este momento, Espíritu Santo el derramamiento. Es que yo confío en Cristo mi Rey. Es que yo confío en Cristo mi Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando A continuación, mensaje espiritual con el pastor Antonio Jerez. Buenas noches a todos. Primero que todo quiero agradecerles esta gran oportunidad que ustedes me dan para poder transmitir el Evangelio del Señor Jesucristo por medio del programa Una Nueva Semana con el Señor. Gracias. Quiero saludarlos a todos aquí en la radio, en este programa, como a todos los oyentes, todos los seguidores de este programa cristiano. Yo soy el pastor Antonio Herrera y yo con mi esposa estamos plantando una iglesia hispana en la ciudad de Kampen, aquí en Holanda. Somos de nacionalidad colombiana, vivimos ya hace 20 años en Holanda. Quiero comenzar con un mensaje que he preparado para transmitir aquí a las personas. Especialmente quiero transmitir un mensaje que pueda servirle y que pueda tocar corazones en este momento a quien lo escucha. El propósito de este mensaje no es publicidad, naturalmente. El propósito no es hablar de mí ni de la iglesia, es para hablar de la salvación en el Señor Jesucristo. El propósito número 1 es que las almas se salven. Aquel que no ha conocido a Jesucristo lo conozca, y aquel que se alejó de la fe pueda regresar. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús para comenzar el mensaje. Padre amado, Señor, te damos gracias por esta oportunidad. En esta noche, Señor, quiero pedirte igualmente, Señor, que
me unjas, que me des la unción de tu Espíritu Santo y que me uses como tu instrumento para transmitir este mensaje, Señor. Especialmente para aquellos que aún no te conocen o que te conocieron pero se alejaron de tu camino, para que regresen de nuevo. Gracias te damos, Padre, por tu ayuda. Gracias por tu dirección, Señor. Quiero, Señor, transmitir este mensaje para tu gloria y tu honra en el nombre del Señor Jesucristo. Hago esta oración y el pueblo de Dios puede decir amén. Gracias. Queridos hermanos, queridos oyentes, creyentes o no creyentes, cristianos o no cristianos, quiero llevar un mensaje muy importante a ustedes. Naturalmente que ya tuvo un efecto en mi vida unos años atrás y fue así como conocí a Jesucristo personalmente. Necesitamos tener una comprensión clara del significado de la palabra arrepentimiento. Según su uso en la Biblia, en el Nuevo Testamento el verbo griego metanoien se traduce normalmente como arrepentirse. Este verbo griego tiene un significado definido y su significado definido es cambiar de idea. Por consiguiente, el arrepentimiento en el Nuevo Testamento no es un sentimiento sino una decisión. El conocimiento de esta realidad sirve para disipar muchas impresiones e ideas falsas relacionadas con el arrepentimiento. Mucha gente asocia el arrepentimiento con las emociones solamente, o sea, derramar lágrimas y cosas semejantes. Sin embargo, es posible que una persona se emocione mucho, derrame muchas lágrimas y jamás se haya arrepentido en el sentido bíblico o de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Otras personas asocian el arrepentimiento con ritos y ceremonias religiosas especiales, lo que llaman hacer penitencia. Pero esto aquí, que le llaman penitencia, aquí se aplica el mismo principio. Esto no es un verdadero arrepentimiento. Podemos ofrecerle al Señor muchas ceremonias y no estar arrepentidos realmente de nuestro pecado. Porque es posible cumplir con muchos ritos y ceremonias religiosas y jamás arrepentirse realmente. El verdadero arrepentimiento es una decisión interna, firme, un cambio de rumbo. En el Antiguo Testamento encontramos que la palabra más comúnmente traducida como arrepentimiento significa literalmente volverse, retornar, regresar del mal camino, o sea, volver al buen camino. Este es un cambio interno que se revela exteriormente en la persona. En conclusión, yo quiero hablar sobre el verdadero arrepentimiento, hermanos. Y la primera palabra que quiero llevarles es la primera respuesta que una persona debe dar al Evangelio. La primera respuesta de un pecador o de un ser humano que vive en pecado. La primera respuesta a Dios. El ejemplo perfecto del verdadero arrepentimiento, definido de esta forma, se encuentra en la parábola del hijo pródigo. Ustedes pueden leer en sus Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 15, 11, 32. Yo no lo voy a leer. Después voy a leer un par de versículos, pero no voy a leer todos esos versículos. Lucas capítulo 15, 11, 32, por favor. Pueden leer ese texto en sus casas, luego pueden meditar. Yo quiero leer el versículo 18, dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Ese es un versículo clave de esta historia del hijo pródigo. Aquí leemos que el hijo pródigo dio la espalda a su padre y partió a una tierra lejana, según la historia completa del hijo pródigo. Así hacemos nosotros también cuando nos hacemos los de la vista gorda, decimos en Colombia o en los países suramericanos. Nos hacemos los de la vista gorda con relación a la voluntad de Dios para hacer lo que nosotros queremos. Y es la realidad, mis hermanos, para hacer lo que nos gusta
y olvidamos los principios de Dios en nuestras relaciones de trabajo, en la familia y hasta en la iglesia también cuando somos cristianos. Esa manera de vivir nos lleva a la miseria y tocamos fondo, y por medio de esa situación volvemos al lugar de partida. Pero ¿sabe cómo volvemos? Volvemos totalmente destruidos. El punto que quiero llegar aquí es que la primera respuesta de este muchacho o de este joven que abandonó todo, su familia, para ir a hacer lo que quería, está en el versículo 18, dice: me levantaré e iré a mi padre. Versículo 20 dice: levantándose vino a su padre. ¿Sabe qué significan esos versículos? Ese es el verdadero arrepentimiento. Primero viene la decisión interna, la convicción de que tú has pecado, te has desviado, pero después viene la acción externa, resultado de su decisión. Tú decides regresar a su padre. Es lo que él dice aquí en este texto bíblico de Lucas. Amén. Esta es la primera respuesta del arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. Aceptar nuestro error. Todos hemos pecado. Todos somos pecadores, pero es necesario arrepentirse. La primera respuesta es decir, aceptar el pecado, el error, la mala decisión y decir: vuelvo a mi padre. Dice el versículo 18: me levantaré e iré a mi padre. Eso quiere decir que inmediatamente él llevó a cabo su decisión y la puso en práctica. Lo hizo y levantándose vino a su padre, versículo 20. Ese es el verdadero arrepentimiento. Él se levantó, no solamente lo dijo, se levantó, lo puso en práctica y volvió al Padre. Y eso es lo que Cristo espera, que nosotros volvamos a Él. Él está con los brazos abiertos esperando que tú vuelvas a Él. Amén. Quiero hablar del segundo punto sobre el verdadero arrepentimiento. Quiero hablar del remordimiento. Hablemos un poco del remordimiento. Por supuesto, hay pasajes en algunas traducciones donde el verbo arrepentirse se usa con un sentido diferente al adecuado. Por ejemplo, en la versión Reina Valera de 1960 leemos en Mateo sobre Judas Iscariote arrepentido de traicionar a Cristo por dinero. Pero fue solamente después de que vio que Cristo había sido condenado a muerte que él hizo eso. Amén. La pregunta es: ¿él se arrepintió verdaderamente? Vamos a leerlo en Mateo 27, 3, 4. En Mateo 27, 3, 4 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. La palabra griega usada en el escrito original es remordimiento, no arrepentimiento, que con frecuencia lamentablemente se usa en la Biblia como arrepentimiento. No hay duda que en este momento Judas sentía angustia y remordimiento intenso y nunca se arrepintió de su comportamiento irresponsable. Por el contrario, el versículo siguiente dice que Judas fue y se ahorcó. Una persona que se arrepiente nunca se quita la vida. Todo lo contrario, recibe una nueva vida, una transformación interior por el poder del Espíritu Santo, porque tú te has arrepentido sinceramente. Pero este hombre, Judas, no se arrepintió, él estaba con remordimiento. Tenía angustia porque sabía que lo que había hecho estaba mal, pero en realidad nunca se arrepintió porque terminó quitándose la vida. Amén. Tenemos también a Esaú. Esaú es uno de los hijos de Isaac, otro hombre que cometió este error trágico, quien por una sola comida vendió su progenitura sin pensar en las consecuencias del futuro. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando nosotros nos desviamos del camino, vendemos nuestra salvación, entregamos nuestra salvación, perdemos la salvación por haber escogido también los placeres de este mundo en lugar de Dios. Vamos a leer en Hebreos capítulo 12, 17, dice. Hebreos 12, 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento.
aunque la procuró con lágrimas. La pregunta del millón aquí es: ¿cuántas personas hacen hoy en día exactamente lo mismo que Esaú? Por algunos momentos de placer sexual, por complacencia carnal, desprecian todas las bendiciones y promesas del Dios Todopoderoso. Y luego más tarde, cuando sienten que por su mala decisión, y cuando lloran por esas eternas bendiciones espirituales que despreciaron por un momento de placer, ya es tarde para arrepentirse. Esaú no tuvo tiempo de arrepentirse. Cuando él fue a arrepentirse ya es tarde. El texto bíblico dice muy claro: porque ya sabéis que aunque después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Si tú me estás escuchando en este programa y tienes la palabra en tu mano, o tal vez no la tienes, perdón, no eres salvo, o ya fuiste un hijo de Dios, una hija de Dios, pero te apartaste del camino por los placeres del mundo y estás viviendo en pecado, yo te quiero dar un consejo. El verdadero arrepentimiento no es remordimiento. Arrepiéntete sinceramente, para con esa vida de pecado, regresa a Dios y comienza a hacer su voluntad, porque mañana puede ser tarde. Mañana puede que ya no haya lugar para su arrepentimiento. Es el consejo que nos da la palabra de Dios, y es el consejo que yo te doy como hombre, como pastor, como hermano, o como tú lo quieras tomar. Pero es el mejor consejo que le puedo dar a una persona en este momento. Piénsalo muy bien, arrepiéntete sinceramente y comienza a vivir una vida en victoria en el nombre de Cristo Jesús. La pregunta es: ¿por qué no encontraron lugar para el arrepentimiento ni modo de cambiar de idea a estos hombres como Judas Iscariote y como Esaú, el hermano de Jacob? No encontraron lugar para arrepentimiento porque lo dejaron para última hora. Y no era la prioridad de ellos. La prioridad de ellos era el placer de este mundo, el pecado, la sexualidad y muchas otras cosas más. Otros dicen: yo ahora no tengo tiempo para Dios, tengo que terminar mi carrera. Otros dicen: tengo que sacar mi empresa adelante. Cuando yo esté rico, tenga suficiente dinero, entonces voy a seguir a Dios. Pero no se le olvide, mañana puede ser tarde. Mañana puede ser tarde. Quiero terminar esta palabra, este mensaje del verdadero arrepentimiento con un tercer punto que llama el camino para una verdadera fe. Hay camino para una verdadera fe. Ir a la iglesia no nos salva a nosotros. Leer la Biblia no nos salva a nosotros. Ser buenas personas no nos salva a nosotros. Solo por medio del arrepentimiento verdadero nosotros somos perdonados. El Señor hará de nosotros unas nuevas creaciones, nuevas criaturas. Dice que todo lo viejo quedará atrás, es que todo será hecho nuevo, dice la palabra de Dios. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Serás una nueva criatura, lo viejo queda atrás y Él hace todo nuevo. Solamente si te arrepientes sinceramente. Arrepentimiento no es remordimiento, mis hermanos. Remordimiento es solamente emoción, arrepentimiento es convicción. Quiero terminar con el camino para una fe verdadera. Vamos a leer en Lucas capítulo 22, 61, 62. Lucas capítulo 22, versículos 61, 62. Dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor como le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hermanos, en el Nuevo Testamento concuerda con este punto. El verdadero arrepentimiento tiene que ir siempre antes de la verdadera fe. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay una verdadera fe. Es muy importante que entendamos eso. Sin arrepentimiento verdadero nunca podrá haber fe verdadera. El llamado al arrepentimiento comienza en la misma introducción del Nuevo Testamento con el ministerio de Juan el Bautista, que lo predicó cuando preparó la venida del Señor Jesucristo como el camino a la vida eterna. Mateo capítulo 3, 1, 3.
Mateo 3:1-3 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hermanos y hermanas, oyentes de este programa, quiero decirles que el primer mandamiento que salió de los labios de Jesús no fue que creyeran en Él, sino que se arrepintieran del pecado. Ese es el primer mandamiento que Él dio, esa es la primera orden. Ese es realmente el comienzo de la vida eterna de una persona. Es arrepentirse y luego creerá. Lucas 24, 46, 47. En Lucas 24, 46, 47 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Queridos oyentes, sea usted creyente, sea cristiano o no, quiero decirte, poco después de la resurrección, los apóstoles, por medio de su vocero, que era Pedro, empezaron a cumplir esta comisión de Jesús en todas las naciones. Y para cumplir esa comisión, el Señor estuvo presente por medio de su Espíritu Santo en la vida de ellos. Amén. Es muy importante que entendamos eso. Hermanos, el camino para una verdadera fe es un verdadero arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento de nuestro mal comportamiento, de nuestra rebeldía, de nuestra arrogancia, de nuestro orgullo, no hay salvación, hermanos. Primero, hermano, hay que limpiar la casa y luego entramos a habitarla, ¿sí o no? Primero, tú limpias tu casa antes de transportar los muebles. Tú la limpias, la pintas, la arreglas y luego te pasas a vivir ahí. Pues en la vida espiritual es lo mismo. Primero tú pides que Dios limpie tu conciencia por medio del arrepentimiento. Tú le pides que perdone sus pecados y si tú eres sincero o sincera, Él te perdonará y inmediatamente entrará el Espíritu Santo de Dios a vivir en ti. Porque tu casa está limpia. De lo contrario, no hay salvación. Jesucristo y sus apóstoles predicaron, arrepiéntete y cree y serás salvo. Con frecuencia el mensaje predicado hoy en día es solamente cree, pero eso no es el mensaje verdadero. El mensaje verdadero es que nosotros debemos de arrepentirnos y luego conoceremos personalmente al Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, es importante que lleves este mensaje en tu corazón. Cualquier predicador que está dejando fuera del llamado al arrepentimiento en un culto, en una actividad cristiana, está engañando a los oyentes y está representando muy mal a Dios. No hay nada más importante que la salvación, y para que una persona sea salva hay que darle la oportunidad de que Él venga a los pies del Señor Jesucristo pidiendo perdón por sus pecados, arrepintiéndose sinceramente y tenga la plena seguridad que si tú haces eso, Jesucristo te perdonará y hará de ti una nueva criatura para su gloria y para su honra, en el nombre de Cristo Jesús. Este es el mensaje que tenía para ustedes hoy. Desde la ciudad de Subole, con todo mi corazón, mi convicción, en el nombre del Señor Jesucristo. Guarda ese mensaje en tu corazón, no te demores en arrepentirte. Sin arrepentimiento no hay salvación. La iglesia no salva a nadie. El pastor no salva a nadie. Las tradiciones no salvan a nadie, las religiones no salvan a nadie. El único que salva es Jesucristo. Él es el que murió en la cruz por tus pecados, por los míos también, por toda la humanidad. Resucitó al tercer día, se levantó de los muertos, por consiguiente Él te puede levantar a ti de cualquier situación en tu vida. Que Dios te bendiga. Gracias, hermanos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Amén.
tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, levanta tus manos a Dios, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Levanta, oh, sí. Dilo conmigo, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo...
papá. Dame lo mío, no quiero esperar. Yo me voy a la gran ciudad, quiero la vida gozar. Hijo mío, allí hay mucho mal, vicios, mujeres, envidia, traición. Quédate, no vayas allá. Pero Juan no le escuchó. Y en la gran ciudad Juan gozaba tanto, vinos y placeres, hermosas mujeres. Pero un día Juan se halló sin dinero y todos sus amigos la espalda le dieron. Ahora Juan, solo en la ciudad, frío y hambriento, se puso a pensar qué feliz yo era cuando estaba con papá. Si regreso quizás me perdonará. Papá decía al verlo llegar, dijo ha regresado, vamos a celebrar. Ay, que hagan una fiesta, vamos a cantar, pues mi hijo ha vuelto, señora, vamos a celebrar. Y el papá decía al verlo llegar, dijo ha regresado, vamos a celebrar. Ay, invita a los vecinos y a toda la gente, pues este muchacho volvió aquí de repente. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Ay, que suenen las trompetas, vamos a cantar, pues mi hijo ha vuelto, señores, vamos a celebrar. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Ay, yo me imaginaba que él me había olvidado, pero hoy mi hijo amado había regresado. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Ay, y el viejo danzaba de un lado para otro, reía, lloraba y estaba gozoso. Y el papá decía al verlo llegar, ha regresado, vamos a celebrar. Y una gracia a mi hermano y gran siervo de Dios, Antonio Herrera. Que Dios le bendiga, que la unción de Dios permanezca en tu vida. Tremendo mensaje de Antonio Herrera. Y la próxima canción la vamos a dedicar, tengo una lista muy larga, la vamos a dedicar a Orlando Urbia. La vamos a dedicar a Irving Stradel, Natalie Mercy y su familia, a Judith Reina. La vamos a dedicar a Antonio Herrera y su esposa Adriana. La vamos a dedicar a Latifa Félix, Norma Peters, Angela Krohn y nuestra gente de Bonaire. La vamos a dedicar a Romanda Molina.
y su familia, a Farreña y Yuri Yanga, Omachechi, a Ronchi y Magali Reches, Dairona, Dairina, Dayan, Cedric Martinson y su familia, y Fanfelida, la vamos a dedicar también. Y para ustedes tengo la próxima canción. Llegó el quitapena. Vamos a celebrar que el Señor me dio un gozo. Lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar que el Señor me dio un gozo. Él me pone los pies a bailar. A la hermana Toña y en la capital, que el Señor le da un gozo y la fiesta ya va a empezar. Dile a mamá Sara que salga a predicar, que el Señor le da un gozo, que le pone los pies a bailar. Vamos a celebrar, ay caramba, que el Señor me dio un gozo. Lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar que el Señor me dio un gozo. Él me pone los pies a bailar. Ve, dile a Jorgito allá en Nueva York, que este gozo se pega y le alegra su corazón. Es como aspirina, yo lo comprobé. El Señor quita pena, pero no es por vista, es por fe. Vamos a celebrar, te lo digo, que el Señor me dio un gozo. Lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo. Él me pone los pies a bailar. imagínate un gozo, que te pone los pies a bailar y repíteme el gozo. Lo que yo quiero es alabar, quiero alabar. Vamos a celebrar que el Señor me dio un gozo. Lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar que el Señor me dio un gozo. Él me pone los pies a bailar. Digo, en el principio hágase la luz, te formó con sus manos y pintó tu cielo de azul. Todos tus cabellos él ya los contó, y me gozo, porque así de bueno es mi Dios. Vamos a celebrar, ay caramba, que el Señor me dio un gozo. Lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar que el Señor me dio un gozo. Él me pone los pies a bailar. Imagínate un gozo, que te pone los pies a bailar y repíteme el gozo. Lo que yo quiero es alabar, quiero alabar. El quitapena. Y la próxima canción la vamos a dedicar a la familia Dovale, Gerald Shudeska, Shudreli Shudrek, Bentley. Y la vamos a dedicar también a mi hermano Cedric Soleyana y su esposa Geralda. La dedicamos también a Steve y Melanie Alimustar, René y Camila, Sherman y Rojan, Isha Jacobs, Nigel y Nigeli. Y la dedicamos con mucho cariño también a Isaac Paternina y María Eugenia, especialmente para ustedes. No hay peste ni enfermedades que no se vayan. En el nombre de Jesús, el Hijo del Dios viviente, Él las llevó allá en la cruz, dice la palabra, y le puso el pie en la nuca, la misma muerte. No hay cura más efectiva que aquella sangre que
que derramó en el madero ese hombre valiente. No hay cura más efectiva que aquella sangre que derramó en el madero ese hombre valiente. Y él acabó con la fiebre, presión baja y presión alta, con la gripa y la diabetes, el tétano y la malaria, el colon cuando se crece, el sida y la hidrocefalia. Tumores donde se encuentren, se curan por la palabra. Tumores donde se encuentren, se curan por la palabra. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Te cura del cáncer y la pulmonía, te pone más gordo si que estás muy flaco, el colesterol, la bronconeumonía, dolor en las piernas y dolor en los brazos. No interesa el nombre de la enfermedad, porque es que en el nombre de Jesús se va, ya sea el reumatismo o la hernia umbilical, la artritis o la parálisis cerebral. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Que no se pueden ver simplemente porque están en el alma, pero que el Señor Jesús puede curarlas también, porque frente no hay enfermedades que valgan. El simple toque del Rey te puede limpiar tu ser, quedas como si no hubieras tenido nada. El simple toque del Rey te puede limpiar tu ser, quedas como si no hubieras tenido nada. Y Él te cura de los celos, el egoísmo y de la envidia, te quita cualquier complejo que tú tengas en la vida, lo que no ves en tu espejo, cuando todos los días te miras, la angustia y el desespero, el engaño y la mentira, la angustia y el desespero, el engaño y la mentira. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Quita la tristeza, el odio y el rencor, la sed de amargura y la hipocresía, infidelidades de tu corazón. Y también te cura la chismosería. No interesa el nombre de la enfermedad, porque es que en el nombre de Jesús se va, la desilusión enseguida se va. Y también te cura de la terquedad. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Jesús es la medicina. Sí, Jesús es la medicina. Y vamos rápidamente para la siguiente canción, que la vamos a dedicar a Mimi Carolina, Tito Platt, a Marisa Set, a la familia Rechos en Bonaire, Ronchi y Magali, Dairona, Dairina, Dayan. Para ustedes esta canción. Hermanos, quiero contarles lo que a mí me sucedió. Quiero que estén muy alertas y que no les pase lo que me pasó. Yo me creía suficiente, pensaba que solo yo, que se me aparece el diablo. Y hay hermanos que
qué susto me dio. Y ay, hermanos, qué susto me dio. Y el diablo decía que sí, y yo le decía que no. Y estuvimos cala y cala, él para un lado y para el otro yo. Ya casi pa' desmayar, no lo lograba vencer. Pero que clamo a mi Cristo y el pobre diablo se echó a correr. Y el pobre diablo se echó a correr. ¡Eh! ¡Corre, corre, corre! Que ya llegó mi Jesús. Hermanos, tengan cuidado, no se dejen engañar, que el diablo cual león rugiente anda buscando a quien devorar. No olviden que se disfraza de angelito el charlatán. Clamen la sangre de Cristo y verán, hermanos, qué susto le dan. Verán, hermanos, qué susto le dan. Y el diablo decía que sí, y yo le decía que no. Y estuvimos cala y cala, él para un lado y para el otro yo. Ya casi pa' desmayar, no lo lograba vencer. Pero que clamo a mi Cristo y el pobre diablo se echó a correr. Y el pobre diablo se echó a correr. Y el diablo decía que sí, y yo le decía que no. Estuvimos cala y cala, él para un lado y para el otro yo. Ya casi pa' desmayar, no lo lograba vencer. Pero que clamo a mi Cristo y el pobre diablo se echó a correr. Y el pobre diablo se echó a correr. Y el pobre diablo se echó a correr. ¡Ay! ¿Y dónde está el león rugiente? ¿Dónde está que no lo oigo? Se mueve la mano de Dios, aleluya, hay poder. Se mueve la mano de Dios y en su palabra hay vida. Se mueve la mano de Dios y en su palabra hay vida. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con poder, con poder. Con poder, se mueve con poder. Con poder, con poder. Con poder, se mueve con poder. Se mueve la mano de Dios y en su palabra hay vida. Se mueve la mano de Dios y en su palabra hay vida. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con poder, con poder. Con poder, se mueve con poder. Con poder, con poder. Con poder, se mueve con poder. Ardiendo en fuego, mi alma está. Ardiendo en fuego, mi alma está. Gloriosa llama que limpiará. Oh, aleluya, mi alma ardiendo está. Oh,
celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu y verdad. Oh Señor, quiero que hagas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. Oh Señor, quiero que hagas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. De su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él, oh, yo quiero más más de él, sí, yo quiero más y más de él. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando Sí, estamos aquí de nuevo. Ya casi vamos a finalizar la transmisión de hoy y hoy te quiero llevar al Evangelio de Mateo, capítulo 22. En ese capítulo del Evangelio de Mateo, Jesús relató otras parábolas a sus discípulos. Y en versículo 3 y 4... versículo 2 y 3, Jesús dice, el reino de los cielos puede ilustrarse con el cuento de un rey que preparó un gran banquete en celebración de la boda de su hijo. Envió muchísimas invitaciones y cuando el banquete estuvo listo, mandó un mensajero a notificar a los convidados que ya podían ir, pero nadie fue. Y en versículo 14 del mismo capítulo 22 de Mateo, podemos leer, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Esta noche tú estás llamado para llevar una vida en unión con Cristo. Estás llamado para obtener una nueva vida. Estás llamado para tener una vida eterna. Estás llamado para participar en el banquete del Rey. Esta noche estás llamado para ser hijo de Rey. Pero lo que sucede en muchos casos es que mucha gente piensa, puedo esperar hasta un otro momento, un momento que es más cómodo, porque tengo otras cosas que hacer. Hay gente que piensa que, bueno, ya leo todos los días de la Biblia, pues no necesito aceptar la invitación. Y hay personas que dicen, bueno, pero voy toda la semana a la iglesia. ¿Por qué tengo que aceptar la invitación?
Pero el solo hecho que estás leyendo la Biblia o que estás visitando a una iglesia no significa que estás salvo. Para recibir la salvación tienes que estar presente en el banquete. Tienes que aceptar la invitación que Dios el Rey te invitó para estar presente en el banquete. Y para estar presente en el banquete tienes que arrepentirte. Arrepentirse quiere decir que vas a dejar todo lo malo, todos los pecados, porque somos pecadores, lo vas a dejar atrás. Te vas a dar la vuelta y vas a tomar una decisión para caminar en la luz con Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Pero nuestro texto nos dice que el rey preparó un gran banquete para celebrar la boda de su hijo. Envió muchas invitaciones, pero cuando el banquete estaba listo, nadie fue. La pregunta esta noche es, ¿vas a aceptar la invitación? ¿Sí o no? Esta noche te doy la oportunidad para aceptar la invitación. No dejes ese momento pasar, porque quizás mañana será tarde. Quizás no habrá una mañana. Quizás no habrá un más tarde. En ese momento tienes la oportunidad de aceptar la invitación y participar en el banquete. En el libro de Apocalipsis podemos leer también que en el fin de tiempo va a haber una nueva banquete en los cielos. Y la pregunta esta noche es, ¿vas a estar ahí en ese banquete? Porque si no estás en ese momento, en ese banquete, eso quiere decir que te estás encontrando en un sitio que la Biblia describe como un lugar caluroso, oscuro, donde solamente hay remordimientos. Si esta noche Dios tocó tu corazón por medio de la prédica, por medio de las canciones, el Espíritu de Dios se presentó ahí donde tú estás y tocó tu corazón. Y si esta noche tú dices, sí, yo quiero cambiar mi vida, quiero la vida nueva, quiero la vida eterna, quiero estar presente ahí en ese banquete que Dios preparó para ti. Si tú eres esa persona que quiere participar en ese banquete, te invito a orar conmigo. Solamente tienes que repetir mis palabras. Señor Jesús, yo vengo ante ti y te pido tu misericordia. Te pido que me perdones, porque fui desobediente, he pecado contra ti. Pero en este momento estoy arrepentido. Y te pido tu perdón. Te pido que entras en mi vida y mi corazón. Que me laves con tu sangre preciosa. Que me hagas de mí una persona nueva. Te pido que me des un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Y escribe mi nombre en el libro de la vida.
Y te prometo que desde hoy, desde este momento, te reconozco como mi Señor y mi Salvador, que te seguiré y que cumpliré con tus mandamientos. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Si has orado esta oración conmigo, te pido que tomes contacto con nosotros porque queremos darte información, queremos darte el guía en el nuevo camino que Dios abrió para ti. Y en este mismo momento, los ángeles están de fiesta en los cielos. Porque has escogido, y has escogido bien. Gracias por tu sintonía esta noche. Mañana mi hermano Seidre continuará con la programación, con los programas en Papiamento, Comienza un día nuevo con el Señor. Lo que concierne a mí, yo estaré de nuevo el próximo lunes, si Dios quiere. Gracias por sintonizar otra vez. Que Dios le bendiga y hasta la próxima semana. Chao, chao, chao. Y vamos a finalizar con esta canción, porque en este momento hay fiesta en los cielos, si has orado conmigo. Chao, chao, chao. Hasta mañana, fiesta para amanecer, que no tiene acuerdo que se vaya. Fiesta para amanecer, alabar a Dios hasta mañana. Fiesta para amanecer, que no tiene acuerdo que se vaya. Y donde se pasa bien, en la casa de Dios, donde se pasa bien, en la casa de Dios, donde se olvida la pena, se olvida el dolor, se goza noche y día, y todo es alegría. Fiesta para amanecer, alabar a Dios hasta mañana. Fiesta para amanecer, que no tiene acuerdo que se vaya. Fiesta para amanecer, alabar a Dios hasta mañana. Fiesta para amanecer, que no tiene acuerdo que se vaya. Empecemos a cantar, vamos todos a adorar. Empecemos a alabar, cantarle todo al Señor. Empecemos a cantar, vamos todos a adorar. Empecemos a cantar, cántale tú al Señor. Que no esté de acuerdo que se vaya. Alabar a Dios hasta mañana. Alabar a Dios hasta mañana. Que no esté de acuerdo que se vaya. Alabar a Dios hasta mañana. Que no esté de acuerdo que se vaya. Alabar a Dios hasta mañana. Que no esté de acuerdo que se vaya.
Dios hasta mañana. El que no tiene acuerdo que se vaya. Alabar a Dios hasta mañana. El que no tiene acuerdo que se vaya. Alabar a Dios hasta mañana. El que no tiene acuerdo que se vaya. Alabar a Dios hasta mañana. El que no tiene acuerdo que se vaya. Alabar a Dios hasta mañana. El que no tiene acuerdo que se vaya. Dame. Mira, ahí viene el hermano Héctor con su piano.